Bienvenidos al legado de este ser. Mi nombre es Coin Baker. Tengo un montón de cosas que contar. Es el resultado de miles y miles de reflexiones que he tenido en silencio y en la calma de mi mente, para que todo aquel que quiera se empape, más que de una experiencia de vida, de un conjunto de conceptos que han gobernado la mía y que seguirán haciéndolo por siempre. Lo que cuento aquí es una visión de las reglas del juego de la vida, en la que he recalado como profesor, como científico, como cocinero, como filósofo, como programador, como mercader, como inversor en divisas, como hijo y como padre, como arquitecto de mi propia efímera existencia. Por eso encontrarás aquí de todo: física, pensamiento, pedagogía, ciencia, protocolos, computación, criptodivisas, finanzas, todo lo que tengo que contar, que es mi propio manual de bolsillo que tengo siempre a mano en mi conciencia. Bon appétit. Bueno, pues este soy yo, vamos, que no soy tan seriote como el de la entradilla, y que nada, simplemente soy una persona normal, con inquietudes normales, con un hardware y un software como el de cualquier otro, y que aquí pues estoy pues para contaros cosillas que son reflexiones personales. Intentaré no darle un cariz demasiado técnico ni demasiado filosófico, y que se entienda que la gente de todos los días, la de la calle, la que nos cruzamos constantemente y que con la cual hablamos de una manera coloquial, pues pueda entender lo elevado de estos pensamientos, que de elevado no tienen nada. Es lo que pasa que, bueno, si nos ponemos a adornar las ideas de palabrería o de frases un poco grandilocuentes o de palabras escogidas y demasiado ocultas, pues a lo mejor hacemos un poco inaccesible la comprensión de las ideas que yo quiero contaros, ¿no? Bueno, pues no me quiero extender con esta mini autopresentación. Mi nombre en clave Coinbaker, eso ya os lo habéis oído, pero sí que quiero presentar un poco el temilla del que quiero hablaros ahora, que no quiero profundizar tanto como luego en un documentito que os he dejado ahí, el que quiera profundizar más sobre lo que toca hablar ahora, que es el principio de causa y efecto, que para mí es quizá la piedra angular de todo el conocimiento. Es lo que, si yo tuviera que resumir de alguna manera en qué consiste la sabiduría, o en qué consiste cómo se comprime el conocimiento, yo no le diría como que el conocimiento son muchos datos, mucha información, que está más o menos conectada, o saber muchas cosas, ¿no? Yo no hablaría en ese tema, ¿no? Yo no creo que el conocimiento se pueda resumir a una base de datos, a una colección de hechos, de acontecimientos, de experiencias. Yo creo que el conocimiento es una cosa completamente distinta. Y yo creo que el conocimiento tiene que ver con esto de la causa-efecto, que os cuento. Mira, lo de la causa-efecto consiste en que todo tiene un porqué, todo tiene su razón de ser, ¿no? Si algo resulta que va y ves que ocurre, pues seguramente es porque tiene algún tipo de causa que lo genera. Eso yo es lo que pienso. Entonces yo creo que yo es que creo que todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué, todo tiene algo que lo motiva, algo que lo provoca, algo que lo produce, y eso es lo que llamamos causa, es lo que yo llamo causa. Y lo que es el efecto es aquello que ocurre por esa causa. Entonces, para mí el conocimiento, como estaba comentando, es el conjunto de todas esas relaciones que hay entre causas y efectos, ¿no? Yo, por ejemplo, si sé mucha química, eso significa que yo conozco muy bien, pues, que si tengo dos reactivos concretos, dos sustancias concretas, que bajo ciertas condiciones, pues se juntan y generan un efecto que es una reacción química, y ese conocimiento lo tengo de muchas reacciones químicas,
y tengo un conocimiento de que cierto tipo de reacciones químicas producen cierto tipo de resultados, reacciones, todas esas relaciones serían, digamos, mi conocimiento de química. Igualmente, mi conocimiento sobre las personas es el conocimiento de que yo sé que ciertos efectos en las personas son producidos por ciertas causas. Por ejemplo, si yo le insulto a alguien, pues que se va a enfadar conmigo. Bueno, pues eso es un ejemplo muy tonto de causa-efecto, muy simplificado, lógicamente, porque hay que meter en el saco también todas las condicionantes, todos los elementos circunstanciales, pero el conjunto de las reacciones que se producen por parte de una persona o de un conjunto de personas, una sociedad, ante ciertos estímulos ciertas causas que le generan esas conductas o esos efectos, pues el conjunto de todos de esas relaciones causa-efecto es para mí el conocimiento de la psicología humana, de la sociología, el conocimiento sociológico de la sociedad. Al fin y al cabo es un conjunto de reglas el conocimiento, un conjunto de reglas que relacionan causas con efecto. Podéis encontrar un poquito más desarrollado este tema en la pequeña publicación, pequeño PDF que he dejado aquí al ladito en este mismo canal. O si no, me dejáis un mensajito y yo os hago saber, os hago llegar, os digo dónde está este librito, donde explico un poquito más de manera sistemática, también de una manera un poco más técnica, un poco más científica, todas estas ideas elementales que estoy contando, ¿no? Cualquier ámbito de conocimiento, cualquier mundo virtual o submundo o área de conocimiento su conocimiento se puede plantear de esa manera. Mira, yo creo que todo lo que aprendemos desde que somos pequeños hasta que somos mayores y nunca va a cesar, está basado en todo nuestro aprendizaje, está basado en descubrir qué cosas son las que provocan lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos sintiendo. También es verdad que una de los aspectos en los que hay que incidir también respecto al conocimiento es la forma en la que adquirimos conciencia, en la forma en la que adquirimos la información del mundo exterior, del mundo que nos rodea, el mundo que rodea nuestros sentidos. Dependiendo de la cantidad de información que seamos capaces de sensar, de la sensibilidad que tengamos, la facilidad con la que nos damos cuenta de que hay un elemento distinto en la escena que estamos observando. O sea, dependiendo, en resumida cuenta, de nuestra capacidad sensora, adquiriremos más o menos información y nutriremos con más o menos riqueza el conocimiento de los efectos que estamos viendo, ¿no? Y luego las causas las iremos descubriendo en base a patrones empíricos, es decir, en base a la experiencia, en base a ver que si siempre ocurre una misma cosa y ha estado presente un determinado elemento circunstancial, pues vamos a empezar a pensar que quizás ese elemento circunstancial pues probablemente tiene algo que ver y probablemente es la causa, probablemente es lo que lo genera, pero a veces no lo tenemos tan fácil, no tenemos nada fácil el discernir que una determinada cosa sea la causa que provoca algo, ¿no? De hecho, es el mayor motivo en el que muchas veces disentimos, ¿no? Cuando discutimos y hablamos con otras personas, que no nos ponemos de acuerdo al respecto de qué es lo que provoca algo, ¿no? Y es que no es nada fácil, porque cada persona percibe las cosas de una manera diferente, cada persona cree que ha visto algo diferente al vecino, y cada persona tiene un encadenamiento, tiene un conocimiento previo que le induce a pensar que ciertos elementos son las causas de lo que está viendo, ¿no? No es nada fácil, pero en cualquier caso todo lo que nosotros sabemos, lo que cada uno de nosotros sabemos está relacionado siempre con el conjunto de causas y efectos. Hay una idea que a mí me gustaría remarcar, y es que
sobre todo esto se da en ámbitos educativos, es que hay un falso conocimiento, un falso conocimiento de causa-efecto. Hay una corriente de fondo por ahí que va promulgando, lo que pasa es que no lo dice así, no lo va diciendo bombo y platillo, pero va promulgando la idea de que si yo quiero que una determinada persona o un determinado grupo de personas tenga una determinada reacción, pues yo voy a provocar unas causas que le hagan tener esa reacción, con lo cual lo que yo voy a hacer va a ser la causa de lo que esas personas hagan. Entonces, esto es bastante habitual en las teorías conductistas, que lo que buscan es que, mira el gatito ahí aprendiendo, la causa-efecto, a causa de que pongo la mano, se menea el papelito. Fíjate cómo está el tío descubriendo y aprendiendo constantemente la causa-efecto. Bueno, pues lo que decía, las teorías conductistas tiene que ver con que lo que le preocupan a ciertos docentes o a ciertos pedagogos es que las personas se comporten de cierta manera, y ya está. No entran en las causas que hacen que un determinado individuo tenga ciertas tendencias psicológicas. No buscan el estudiar las causas que mueven a un individuo a encadenar dentro de sí mismo razonamientos que le hagan llegar a ciertas actitudes o ciertas posturas o ciertas formas de ver la vida, ciertas formas de expresarte, ciertas actitudes. No, esas teorías conductistas les da igual todo eso. Lo único que hacen es provocar una acción que provoca la reacción que ellos quieren, habitualmente pues basada en miedo, en herramientas coercitivas, es decir, la presión, el chantaje, la falacia. Cuando yo creo que en el fondo el verdadero conocimiento de la psicología del ser humano no es en ver qué hacer para conseguir que su reacción, que el efecto sea uno determinado, ¿no? Sino que el verdadero conocimiento de la psicología del ser humano está en ir desentrañando las causas naturales, las causas reales, que de forma espontánea hace que cada uno de nosotros pues piense, razone de cierta manera, y cuáles fueron esas experiencias que encadenada una detrás de otra pues han provocado que cada individuo se comporte o se muestre a los demás de cierta manera, ¿no? Eso es para mí el verdadero conocimiento de la psicología. Es muy fácil caer en la falacia de pensar como yo he conseguido que este individuo se comporte de cierta manera, la causa que hacía que este individuo tenga esta conducta es que le faltaba este estímulo que yo le estoy dando. La verdad es que es espectacular la forma falaciosa de razonarlo, ¿no? Porque está ignorando todo el encadenamiento intrínseco de la psicología de cada uno de nosotros, y está ignorando la forma de ser, de pensar y de sentir que tenemos, ¿no? Que por cierto nos gobierna a cada uno de nosotros constantemente todos los días. Con esto quiero decir que la falacia de la que estoy hablando consiste en que hay ciertas personas que piensan que porque son capaces de provocar en otras ciertas reacciones, que la única, y ahí viene la falacia, que la única manera de conseguir esa reacción es con lo que están haciendo, lo que están provocando. O sea, es algo así como pensar, lo único que produce fiebre es determinada enfermedad. No tiene por qué. Hay muchas enfermedades que provocan una determinada reacción. La misma reacción. Fiebre, por ejemplo. O escozor, picor, etc. Entonces, cuidado, porque el efecto que se produce, el efecto que estamos viendo, y precisamente por eso es tan difícil encontrar las reacciones causa-efecto, los efectos que estamos viendo pueden estar provocados por causas muy diferentes. Y ahí es donde está nuestra habilidad, y yo creo que no solo nuestra habilidad, sino la obligación de cada uno de nosotros de no conformarse con un vale, pues esto es lo que pasa y ya está, ¿no? Yo creo que ahí tenemos la responsabilidad como personas de
como seres humanos que nos debemos a nosotros mismos la responsabilidad de encontrar la explicación a lo que estamos viendo y no quedarnos sin más en qué ocurre y punto. Que a veces tenemos que hacerlo, a veces tenemos que plantarnos y decir, mira, esto es un hecho, lo tengo registrado, lo tengo en cuenta y ahí me quedo. Pero muchas veces, y para poder seguir adelante y para poder avanzar en otras líneas de razonamiento que tengamos, pero quedarse en un planteamiento simplificado de esto es lo que ocurre y ya está, y no me lo voy a explicar más, pues a lo mejor pues puede resultar un poco enriquecedor, ¿no? Yo creo que, como estaba diciendo, tenemos la responsabilidad hacia nosotros mismos por nuestra curiosidad a la que nos debemos, curiosidad que forma parte de nosotros. El decir, bueno, esto ocurre por una causa, a mí me gustaría explicarla, me gustaría saber por qué. Seguramente, a lo mejor no soy capaz de encontrar un por qué. Voy a hablar con otras personas que tengan más experiencia o que hayan tenido este mismo tipo de acercamiento a un plano consciente de lo que estoy viendo, a ver si hay otras personas que sepan al respecto, que tengan algo, ¿no? Lo digo porque en la sociedad que estamos ahora mismo esto está un poco dormido, ¿no? La curiosidad entendida como un querer descubrir esas causas-efecto, como hacía el gatito antes, ¿no? Querer descubrir la razón que hace que las cosas ocurran. Estamos, yo creo que en una época, en este siglo XXI, el año 2020, que es el momento en el que estoy situado, en el que las personas no se plantean ya las cosas, las personas ya no quieren buscar el porqué de las cosas, han bajado los brazos, ya muchas a lo mejor han sentido que no les vale la pena, porque les va, total, para lo que sirve, para descubrirlo y que me digan que para qué. Yo creo que eso es un poco dar la espalda a la vida, sinceramente. Yo creo que eso es no querer preguntarse, no ya explicarlo, sino no querer preguntarse el porqué de las cosas. Es poco menos que bajar los brazos y dejar que otros piensen por ti, que otros hagan contigo lo que tú quieres, ¿no? En ese sentido, si las personas tuvieran un poco de curiosidad por cómo funciona el sistema financiero, pues probablemente intentarían ir tirando el hilo, intentarían con su curiosidad, entendiendo de dónde viene, cómo se mueve el dinero, iría descubriendo relaciones causa-efecto con más o menos esfuerzo y acabaría descubriendo, pues quizá gigantescos pasteles que nos están imponiendo hoy día, ¿no? De hecho, esta es un poco la motivación de hablar de esto de causa-efecto, es hacer consciente a todo el mundo de en qué consiste el conocimiento y que consiste en conocer las motivaciones que tiene el mundo para que las cosas ocurran como están ocurriendo, ¿no? Y no conformarse con explicaciones digeridas ya por parte de alguien que a lo mejor no quiere nuestro bien, sino que quiere nuestra manipulación. Entonces, un poco esa es el motivo por el que me he arrancado, ¿no? A hablar de todas estas cuestiones para despertar un poco la conciencia y que, bueno, no nos dejemos hacer, que yo creo que es algo que está ocurriendo, y además a un ritmo vertiginoso y además de una manera escandalosa. Que esto no es ninguna queja, esto es un hecho, o sea, permitidme la reflexión que cuando muchas veces estoy hablando con un grupo de personas y yo expongo ciertas cosas que se escapan un poco de lo cotidiano, como por ejemplo esto que estoy diciendo, pues hay personas que dicen, uy, ¿cómo te complicas la vida? Te estás rompiendo la cabeza. O sea, ya me están diciendo que me estoy planteando más cosas de la cuenta. Y no estoy hablando ni de la punta del iceberg, estoy hablando de lo más superficial. Eso a mí me revela, yo no voy a bajar los brazos, eso os lo anticipo, eso a mí me revela que las personas claudican, las personas bajo cierto nivel de presión, y esto es un conocimiento causa-efecto que comparto con vosotros, contigo, las personas bajo un determinado nivel de presión mediática, bajo un determinado nivel de insistencia acerca de explicaciones de que las cosas son como son, bueno, son como dicen que son,
al final las personas sí que bajan los brazos y sí que se conforman con esas explicaciones que se les da, ¿no? Bueno, pues esto es el tema del falso conocimiento. El falso conocimiento que tiene que ver con creer que la fiebre solamente la produce una sola cosa y no hay que pensar mucho más. Estas teorías conductistas de la pedagogía, la verdad es que son bastante risibles, ¿no? Yo creo que no se merecen ni siquiera, y permíteme la dureza, no se merecen ni siquiera ser consideradas como teorías, ¿no? Sino más bien como aseveraciones orientadas a la manipulación. Pero bueno, cada cual expresa lo que tiene intrínsecamente en su alma y bueno, yo creo que eso es lo que también hay que dejar. Hay que dejar que nos equivoquemos, ¿eh? Es importantísimo que en este proceso de aprendizaje, descubrimiento, nuestros amigos, nuestras amistades, nuestras personas cercanas y no tan cercanas nos permitan un margen de error para descubrir las cosas tal y como son, ¿no? Al fin y al cabo, la verdad es una verdad que solamente es verdad si valga la redundancia, si es compartida, ¿no? Si la visión es compartible, es decir, si cada uno tiene una visión diferente de las cosas, ninguna de esas visiones va a ser la verdad. La verdad va a ser siempre algo compartido. Por tanto, por definición, una persona no está en posesión de la verdad, salvo que sea muy iluminada, ¿no? Y que no esté demasiado lejos de ella y esté muy adelantado. Pero bueno, esos son los casos que menos ocurren. Y como digo, hay que dejar que las personas tengan su rato de equivocación, sus equivocaciones, sus errores, porque al fin y al cabo solamente se aprende si se aprende en libertad, es decir, si se aprende dejando que uno interiorice ciertas cosas como que son, a lo mejor no son verdad, pero como que son, y van estas personas reflexionando acerca de ese encadenamiento causa-efecto, si lo van refinando, porque su curiosidad les mueve a ir poniendo a prueba que su esquema de ideas es correcto. Evidentemente el que baja los brazos, el que se conforma y tal, no va a conseguir hacer ninguna ajuste en su planteamiento de la realidad, de la visión de la realidad, ni va a conseguir que esa realidad que tiene construida pues concuerde con lo de los vecinos, salvo que mucha gente esté muy manipulada, que es una excepción. O sea, mucha gente muy manipulada pues van a ver la misma realidad y van a creer que, como todo el mundo ve la misma realidad, van a creer que es verdad lo que están pensando, aunque sea totalmente falacioso, ¿no? Bueno, pues como digo, dejemos que cada uno se equivoque. También es interesante y enriquecedor escuchar planteamientos equivocados, porque a nosotros, escuchando esos planteamientos, nosotros mismos se nos ocurren cosas, ¿eh? Se nos ocurren cosas. Es bien dicho que aquí, como estamos intentando resolver el problema del conocimiento, el problema de qué es causa de qué es efecto de qué, la creatividad, los procesos creativos juegan un papel muy importante, porque estamos intentando descubrir cuáles son los pilares, cuáles son dentro de un montón de circunstancias, un montón de información que nos llega por nuestro sentido. Estamos intentando desentrañar qué es lo que realmente es la causa raíz, ¿no? Por tanto, nos tenemos que volver investigadores, no solamente tenemos que ser curiosos, también creo que es intrínseco a la naturaleza del ser humano el investigar. Si no, me tengo que remitir a cualquiera de nosotros cuando era muy chiquitito, y cualquier niño pequeño que tiene afán investigador, que curiosamente muchas veces algunos padres lo censuran, con lo cual, bueno, no lo entiendo. Parece como si se hubieran olvidado completamente de cómo fueron ellos de pequeños, pero no porque se hayan olvidado, sino porque se han desconectado del impulso interior, de la naturaleza, de su propia esencia como seres humanos, ¿no? La verdad es que yo no dejo sorprenderme sobre cuántos adultos hay absolutamente institucionalizados por fuerzas manipuladoras, que lo que hacen es seguir ciertos patrones y se han olvidado completamente de ese yo interior que todos tenemos.
Bueno, yo no es que no sé si cuánto de yo interior tengo todavía, digamos, intacto, no lo sé. Seguramente alguna parte me la habrán manipulado, no voy a decir que no, pero tampoco sé cuánto. Pero intento, y por lo menos soy consciente, de que mi yo interior, mi yo pequeño, mi yo infantil pero no infantil, infantil pero evolucionado, en sentido de esa curiosidad, esos impulsos, esa sensibilidad, esa capacidad de sorprenderme por las cosas, esa capacidad de quererme cuestionar las cosas, esa capacidad de no conformarme con cualquier argumento que me den, pues yo creo que es fundamental. Al fin y al cabo, mi sueño es estar descubriendo causas-efecto constantemente, y esa es la premisa fundamental de toda esta exposición que os estoy compartiendo, ¿no? Que te estoy compartiendo. Y esto es un poco lo que digo en el librito chiquitín, este que os dejo, una vida dedicada a conocer al mundo. Es lo que me motiva, es lo que me interesa, es lo que me produce, y por qué no decirlo, placer, lo que me produce el estar orientado. Entonces el cúmulo de todas esas informaciones, pero informaciones que son causas-efecto, relacionadas entre sí, las causas-efecto a su vez, pues claro, dan lugar a un paquete de ideas conectadas, relacionadas, que forman un conglomerado, un todo, y forman una visión de la realidad, no múltiples visiones, ¿no? Hay que también otro tema falacioso, que es que se nos dice lengua, pues hay lengua española, inglés, matemática, filosofía, sociales, naturaleza. Nos venden la moto de que el mundo está desconectado. O sea, nos acostumbran a no poder ver las relaciones entre las cosas que ocurren en el mundo. O sea, esto es el colmo del colmo. Pero bueno, esto para que veáis cómo es de estratégico el enseñar a las personas a desconectarlas del conocimiento de causa-efecto. Os puedo confesar que en el ejercicio de mis profesiones, yo tengo alguna que otra, yo me he encontrado con profesionales que este principio tan básico no lo tienen arraigado en su tronco de conocimiento. Se basa mucho más en la estadística, en las probabilidades. A ver, la estadística también es una ciencia y yo también la utilizo, pero el único tipo de razonamiento que hacen algunas de estas personas, que supuestamente son científicos, algunos de ellos, está basado en que estadísticamente algo no puede ser porque es muy poco probable. Entonces lo descarto, pero completamente además. Con lo cual, bueno, ahí hay un razonamiento falacioso brutal, ¿no? Una de las cosas que hay que hacer cuando uno está aproximándose al mundo, no te digo que es llenarlo de caos, ¿no? de jaleo, de desorden, pero no descartemos nada. Ten en cuenta que el mundo que estamos percibiendo, estamos viendo, está lleno de muchísimas dimensiones, de muchísimos aspectos, que algunos son pistas falsas y otros son, pues, nos pueden acercar más al conocimiento causa-efecto que estamos buscando, que estamos investigando, ¿no? Entonces, plantear el descartar ciertas ideas como que no son válidas porque seguramente es que la impresión me dice que no, o porque estadísticamente no se ha demostrado, pues no es una forma, creo que correcta, de razonar y de investigar. Pero bueno, sobre el tema de la investigación hablaré otro día. Ahora mismo me interesa resaltar el papel preponderante en todo el conocimiento, que es como una especie de ley, es una especie de axioma natural, ¿no? Una especie de hipótesis fundamental, el que todo tenga que ser provocado por algo. De momento, todo el conocimiento que estamos adquiriendo ha demostrado que todo está provocado por algo, y si no lo sabemos, no sabemos qué puede estar provocando algo. Por ejemplo, la teoría de la gravitación, la gravedad, los cuerpos se atraen, ¿por qué? Las cargas eléctricas se atraen, ¿por qué? No se sabe. Hay ciertas leyes físicas. Las leyes físicas son cosas que se observan sistemáticamente
pero todavía no se conoce el porqué. Pero el hecho de que no se conozca el porqué no significa que no lo haya. Significa que todavía no está descubierto. Y por el momento, esos principios, esas relaciones causa-efecto, esos hechos que son inexplicables completamente, los tenemos planteados en física por lo menos como leyes. Son hechos, son pruebas irrefutables que cualquiera objetivamente puede demostrar, las leyes. Luego muchas veces, pues, como decía, que todos tenemos que tener un espíritu investigador, mantener esa curiosidad innata, activa y viva, y seguir planteándose cosas y seguir queriendo ser curioso y no conformarse con las explicaciones de cualquier tipo, y siempre cualquier explicación ponerla a prueba para que nosotros veamos si nos convence y si realmente pues tiene un sentido. Al margen de todo eso, tenemos que resolver el puzzle, ¿no? De cuál es la causa de algo que estoy viendo. Y ese puzzle, a veces, pues tenemos que... no es que tengamos, es que podemos acercarnos a ese rompecabezas, estableciendo hipótesis, haciendo suposiciones de que la complejidad de las circunstancias que nos rodean cumplen ciertas condiciones, cumplen ciertas hipótesis. Las hipótesis son verdades que parece que son razonablemente ciertas y que probablemente son ciertas, pero todavía no tenemos del todo la certeza. Entonces nos basamos en esas verdades temporalmente para realizar los razonamientos o realizar las deducciones que se necesitan para al final poder establecer eso, una vinculación causa-efecto, ¿no? Esto, por ejemplo, es típico en la determinación de bugs de programas informáticos, ¿no? El programa de turno tiene un problema y yo voy a averiguar qué es lo que provocó la causa, qué causa es, ¿no? Voy a centrarme en la línea de código en la que hubo un problema. Entonces voy buscando en el código, voy realizando pruebas, voy diseñando experimentos y voy poco a poco corralando bajo hipótesis. Bueno, voy a suponer que este trozo del código va bien, y entonces voy a investigar el otro. Entonces, bajo la hipótesis de que ese trozo va bien, voy a ver si es el otro. Y ves que del otro, pues no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba que diga que puede ser esa causa, ese trozo de código el problema. Bueno, pues ahora te pones en la situación contraria. Voy a imaginarme que el segundo trozo de código, pues no es el problemático, y si lo es el primero que supuse que no era problemático. Entonces te pones a investigar y empiezas a darte cuenta de que, oye, pues ahí están encajando las cosas, ¿no? Entonces es muy importante, muy útil más que importante, trabajar con esas hipótesis para poder acorralar a un problema, para poder acorralar una causa, pero para eso hay que trabajar de una manera sistemática y de una manera no descartando elementos circunstanciales jamás, porque las causas pueden ser lo más peregrino, te lo digo por experiencia, que he investigado muchísimas cosas y cada día descubro más cosas extrañas todavía, pero no es que sean extrañas, son extrañas al principio, pero luego cuando empiezas a investigarlo con esta sistemática descubre cuál es la causa-efecto realmente y acabas descubriendo, ¿no?, cuál es la verdadera causa de un problema o la verdadera explicación de un determinado fenómeno, ¿no? Pero insisto, siendo muy sistemático, no descartando nada, planteándote esas hipótesis como herramientas, ¿no? Y voy a hacer una pequeña reflexión acerca del bug informático, porque para que veas el encadenamiento tan infinito que tiene el tema de un error informático tonto. Un error informático, pues a lo mejor está motivado por una línea de código que está mal escrita, tiene una operación matemática mal planteada y ahí está el error. No debería hacer eso y hace otra cosa distinta, ¿vale? Se descubre y ya está, ¿vale? Pero es que esa línea mal escrita estuvo provocada, o sea, alguien la escribió mal por algún motivo. ¿Qué pasó?
¿Pusimos a una persona no competente o sin la adecuada experiencia o que estaba dormida ese día, que no tomó su café? ¿Qué pasó? O no estamos provocando, no estamos formando bien a los profesionales, no la codificó. ¿Qué pasó ahí? Eso también hay que investigarlo, ¿no? O sea, tú imagínate una empresa de cosas de estas de programación que resulta que tiene mucha tendencia, cuando digo mucha me refiero comparado con a lo mejor el mes pasado, por ejemplo, tiene mucha tendencia a provocar a que sus programadores se equivoquen o cometan cierto tipo de errores. Eso también a lo mejor es interesante. A lo mejor descubrimos algo nuevo. A lo mejor descubrimos que debajo de esa apariencia de bugs informáticos hay algo más. A lo mejor es que los empleados de esa empresa no estaban bien motivados o a lo mejor carecían casi todos de la adecuada preparación, formación. ¿Y por qué tenían a lo mejor, vamos a seguir suponiendo, y por qué tenían, bajo el supuesto de que era eso, esa mala formación? ¿De dónde venía? A lo mejor es de la escuela donde estudiaron. O a lo mejor es que esos programadores pertenecen a una determinada sociedad, o sea, de grupo social, que estadísticamente hablando, cuidado con lo que no quiero que nadie lo malinterprete, estadísticamente hablando, pues tienen un nivel de preparación intelectual muy diferente al que se necesita. Y a lo mejor es una cuestión social. O sea, fijaos hasta dónde puede llegar esto. Puede llegar hasta donde yo quiera, porque al final esto es una cadena infinita, ¿no? Con las causas-efecto van encadenándose. Un efecto es a su vez causa de algo, que a su vez causa otro efecto, que a su vez es causa de algo. Esto va infinitamente encadenado, propagado en todas direcciones. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría del caos, que habla precisamente de esto. Habla de que lo ejemplifica de una manera un poco romántica, diciendo que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán. O sea, tú imagínate que una mariposa pues no aletea, se queda quieta. Entonces, una ráfaga de aire que va en una dirección, como no hubo aleteo de mariposa, con otra que va en otra dirección, se chocan y no provocan ninguna turbulencia. Vale, ahí se queda todo. Pero si la mariposa aletea, a lo mejor le da fuerza a un aire que va en una determinada dirección, el aleteo súper sutil, y provoca que la segunda ráfaga de aire, que es un poco más débil porque no tiene el aire que impulsó la mariposa, pues ahora ya es vencido por la ráfaga de aire que tiene la mariposa, que a su vez, por otras circunstancias que no vienen al caso, se suman a otras ráfagas de aire que no se cancelan, y al final el aleteo de una mariposa puede provocar o no, puede ser determinante para que se produzca o no un huracán de la mayor magnitud imaginable. Esto es lo que dice la teoría del caos. Bueno, la teoría del caos se ha comprobado, hay circuitos electrónicos caóticos que lo que hacen es que un determinado circuito, cuando es arrancado de una manera, tiene una conducta, y cuando es arrancado se le activan las pilas de otra, o en otro momento diferente, pues resulta que tiene una conducta diferente. O sea, el momento, las pequeñas circunstancias, las pequeñas diferencias de voltaje que pueda haber en ciertos momentos pueden ser clave dentro de un circuito para que la evolución del circuito sea una u otra completamente distinta, incluso de una naturaleza divergente, o sea, expansiva. Esto se ha comprobado, esto se ha visto, esto se llama teoría del caos. Y hoy día la teoría del caos, la forma en la que la explicamos es gracias a lo que estaba diciendo yo al principio, gracias a la cantidad tan inmensa de variables, es decir, elementos circunstanciales que no podemos tener bajo control. El universo que tenemos en nuestra cercanía más inmediata, más cercana a nosotros, tiene
tantísimas variables, que sea la temperatura de la pantalla, del armario, de la mesa, del micrófono, solo hablando de temperatura. Ahora, la onda electromagnética que viene por la ventana, que ella sale, entra por acá, todas esas circunstancias son tan absolutamente imponderables, muchas intangibles, es decir, no, están ahí, pero bueno, intangibles, no son percibibles, no tenemos la capacidad de sensar, de captar esos elementos circunstanciales, no lo tenemos. Entonces, es tan enorme en nuestro espacio cercano a nuestro propio cuerpo, tan grande la variación, la variabilidad, la riqueza de variables, que nosotros no somos capaces de tenerla en cuenta, y por tanto ni nuestro propio entorno cercano, el que tenemos a menos de medio metro de distancia de nuestro cuerpo, somos capaces de tenerlo bajo control, ni saber lo que va a ocurrir. Entonces, imagínate con un área más extensa, ¿no? Con un espacio enorme, muy difícil de tenerlo en cuenta. Entonces, la forma de entender la teoría del caos es que concurre tantísimas fuerzas de índole tan desconocido que es muy difícil saber lo que va a pasar. Además, un experimento caótico hoy tiene un efecto y mañana tiene otro, pero es que no es el mismo experimento, es otro. O sea, hay una falacia ahí el pensar que es el mismo experimento. Estamos realizando las mismas operaciones, pero son distintos fenómenos. Hay unas circunstancias ambientales muy diferentes, no son exactamente iguales en un caso y en otro. ¿Qué pasaría si las circunstancias fueran exactamente iguales? Eso no se sabe. Pero de momento vamos a modelar, vamos a suponer que sí son iguales, y entonces es como si el mundo funcionara de forma diferente dependiendo de esas condiciones de partida. Eso es como lo modela la teoría del caos. Bueno, en cualquier caso, esto de la teoría del caos entronca también muy bien con otra historia, que es el determinismo, que es otra de estas teorías o de formas de concebir el mundo que, bueno, para mi gusto rompe completamente con esto que estoy diciendo. O sea, yo o soy determinista o creo en la causa-efecto, y hoy día yo creo en la causa-efecto porque simplemente por un hecho práctico me ha permitido entender cómo funcionan las cosas, me ha permitido ese conocimiento de entender, me ha permitido manipular o operar sobre la realidad basándome en estos principios de causa-efecto, y he sido capaz de manejar un poco a pequeñísima escala, ¿vale? Me ha permitido manejar el mundo. O sea, si yo no tuviera ese conocimiento, ni lo tuviera compartido, o sea, si no supiera que estos son hechos veraces porque lo comparten otras personas y cualquier persona lo ha podido comprobar, e independientemente de lo que yo le diga o de lo que digan otros, ha podido comprobar esa persona que esa relación causa-efecto pues parece verídica, pues no podríamos hablar de que es un hecho veraz, de que es real, de que es cierto, de que es verdad. Por tanto, yo lo que estoy experimentando, esto es un hecho empírico, es una ley. La ley es que existe el principio de causa-efecto. Esa es la verdad. Pero sin embargo hay otros, y ahora voy a entrar en el tema del determinismo, que dicen que lo que ocurre es inevitable que ocurra. O sea, da igual lo que hagas, que va a ocurrir. Con lo cual, ¿qué relación causa-efecto hay? O sea, ¿cómo me puedes defender el determinismo y negarme, sin negarme el principio de causa-efecto? Tienes que negarlo. Tienes que negarlo porque para ti, que defiendes el determinismo, no tiene sentido que las cosas estén provocadas por otras, porque está ya escrito todo, está escrito lo que tiene que pasar, es determinista. Hay un sino, hay una confluencia de hechos hacia una determinada dirección, y eso es inexorable, eso va a llegar y va a llegar sin ningún tipo de discusión. Sin embargo, yo lo que veo es que las hojas caen de los árboles, lo que veo es que yo siempre me puedo mantener en pie en una bicicleta, lo que veo es que si yo trato bien a alguien, me la llevo de paseo, pues seguramente se va a poner más contenta esa persona. Veo eso. Entonces yo no puedo creer en el determinismo, es que no puedo.
o creo en la causa-efecto o creo en el determinismo. Son absolutamente incompatibles. Fíjate a la señorita ahí provocando estímulos y provocando... bueno, esto es un claro ejemplo de anticausalidad. Está reaccionando a cosas sin tener ninguna causa, porque está claramente poniendo caras. Bueno, a margen de estas tonterías, el determinismo, desde luego, que es algo que para mí no tiene ningún sentido. Nadie puede demostrar el determinismo porque ¿dónde está lo que está escrito? ¿En base a qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué dicen eso? O sea, tiene que tener una razón el determinismo. Tiene que estar provocado por algo. Si fuera una ley universal, sería una ley universal muy genérica, ¿no? Es verdad que muchos deterministas se amparan en el hecho que antes dije, bueno, como no lo conoces todo, tú no puedes decir que esto es causado por esto. Digo, hombre, hasta cierto punto. Yo he sido capaz de construir máquinas, de construir aparatos científicos, de repetir experimentos en muchas circunstancias y la verdad es que sí que es verdad, ¿no? Parece que sí que es cierto. Entonces, al final, el conocimiento queda en forma de modelos. Al final, el resumen de todo esto es que nos hacemos unas composiciones de lugar en la cabeza, y esto es lo que yo defiendo, que resume todas las reglas del juego que tenemos. Pues al final todo va a quedar desde mi punto de vista resumido, y con esto voy a acabar en el modelo de la realidad, en un conjunto de reglas, en un conjunto de causas-efecto que dan forma, tangible o no, porque muchas veces que el conocimiento es intangible, el conocimiento de las relaciones personales, o el conocimiento científico, que es tangible, es tocable, ¿no? Es medible y todo. Conocimiento tangible o no, que se resume en esas reglas de funcionamiento, que son las relaciones causa-efecto. Y que cada cual de nosotros pues tiene pues sus reglas, y algunos pues puede que tengamos algunas reglas equivocadas o puede que tengamos algunas acertadas. Tiene que ver con el consenso que tengamos entre nosotros. Y eso es de todo lo que os quería hablar, de la causa-efecto, nada más y nada menos. Bueno, pues espero que te haya resultado interesante todas las cosas que te he dicho, que ya te digo que son solamente mis propias visiones y percepciones, ideas, pensamientos, y espero que te hayan aportado alguna cosilla. Y me despido, simplemente deseando que descubras con toda tu curiosidad el mundo tal y como tú seas capaz de verlo, sin que nadie te diga esto es incorrecto o correcto, y que todo el mundo te ayude y que tú puedas ayudar también a cualquiera que lo quiera a ver un poco más sobre el mundo en base a tu propia visión. Muchas gracias.